iglesia. Y Él es el Dios Todopoderoso que va a cumplir su palabra. Creemos en eso, ¿verdad? Amén. Tengo el privilegio entonces de compartir con ustedes los distintivos de los bautistas particulares o también conocidos como bautistas reformados. Hasta donde sé y el pastor nos ha aclarado, ya ustedes saben un poco sobre su contexto, su origen, su legado y la relación que tenemos nosotros como bautistas con estos hermanos del siglo XVII. Pero hoy vamos a enfocarnos sobre todo en el ámbito doctrinal o teológico, es decir, en qué creían o qué distingue a un bautista particular. Específicamente voy a abordar 5 distintivos, ustedes los tienen allí en pantalla, ¿verdad? En primer lugar está el confesionalismo, luego hablaremos sobre la ley o la perpetuidad de la ley moral. En tercer lugar, de la teología del pacto. Aquí espero que hagamos una pausa. Y en la segunda conferencia abordaremos entonces la alta estima de la iglesia por parte de los bautistas, para cerrar con el principio regulador de la adoración. Por favor, no se vaya a mitad, porque lo último es tan importante como lo primero. Son enseñanzas prácticas, son enseñanzas que nos competen a nosotros como iglesia bautista. Y, por cierto, no son los únicos distintivos. Son apenas algunos. Hay un pastor que escribió un libro que se titula ¿Qué es un bautista reformado? Su nombre es Tom Hicks. Parece que el pastor José I lo conoce, ¿verdad? Es un libro muy bueno que enlista varios distintivos de la iglesia bautistas particulares, pero apenas seleccionamos los 5 primeros, no queriendo decir que sean los más importantes, pero sí para que tengamos una idea de los distintivos bautistas. Y además, estos 5 distintivos se observan también en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Así que voy a hacer referencia frecuentemente al libro de Hicks, a la Confesión de Fe, pero también a otros autores como Samuel Waldron, James Renningham, en fin. Vamos a documentarnos bien para saber y estar seguros qué es lo que creían los bautistas particulares. Ahora, cuando uno habla sobre distintivos, seguramente viene a nuestra mente una pregunta: ¿los distingue de qué? ¿O de quiénes distinguen estas 5 cosas a los bautistas? Y esta pregunta, mis hermanos y amigos, es muy importante y deseo resolverla en este momento. Porque los bautistas particulares, en sus orígenes, no pretendían ser originales. No querían traer algo nuevo, algo novedoso, sino que ellos, de hecho, al publicar la Confesión de Londres de 1689, estaban mostrando el vínculo que tenían con los otros hermanos protestantes, particularmente con los hermanos reformados. Así que en ningún sentido los bautistas querían distinguirse como ser novedosos. Hermanos, en teología, ser novedosos es muy peligroso. Así que ellos van a demostrar su catolicidad en el buen sentido de la palabra. Creo que hablamos de eso la última vez que nos vimos, ¿verdad? La catolicidad quiere decir creer lo mismo que la iglesia siempre ha creído y que no estamos inventando algo nuevo, no está surgiendo una doctrina de hombre, sino que es lo que la iglesia siempre ha sostenido. Entonces veremos vínculos, evidentemente, con los otros hermanos protestantes, pero si me veo forzado, si me veo presionado a responder la pregunta, sería entonces, en primer lugar, una distinción, o estos 5 distintivos diferencian a un bautista particular de un bautista general. Pero digamos que en el mayor peso del argumento, estos 5 distintivos son característicos de los bautistas, a diferencia de otros grupos que estaban al margen de la ortodoxia en el siglo XVII. Recuerden ustedes que a pesar de que la reforma protestante con Martín Lutero y otros reformadores nació en estos siglos, siglo XVI y XVII, también surgieron otros grupitos al margen de la ortodoxia
que estaban proponiendo asuntos que no eran bíblicos. Entonces, estos 5 distintivos dicen de los bautistas: nosotros no somos esos grupos que dicen y enseñan cosas extrañas de la Biblia. Nosotros vamos por el camino correcto, el camino de la palabra de Dios. Y eso espero que sea lo evidente en estos 5 distintivos. Cómo es la palabra de Dios la que debe regir lo que creemos. Cómo es la palabra de Dios la que debe regir lo que hacemos como iglesia. Y los invito entonces a lo largo de estas 2 conferencias a ser reflexivos en ese sentido. No tanto tómenlo como algo informativo, porque para eso están los libros, ¿verdad? Sino como algo reflexivo, si lo que estos hermanos creían es la palabra de Dios o no, si lo que yo creo se diferencia de lo que estos hermanos creían sobre la palabra de Dios o no, y entonces, ¿qué rumbo voy a tomar? ¿El camino de la Biblia u otro camino? Esa es la reflexión general. Ahora, con eso en mente, podemos avanzar al primer distintivo de la iglesia bautista particular. Y ese distintivo es que estas iglesias tienen una confesión de fe. Específicamente, estoy hablando de la Segunda Confesión de Londres, también llamada la Confesión Bautista de 1689. Esta confesión bautista es especial porque, como ya he asomado hace unos minutos, tiene unas conexiones históricas, tiene unos anclajes que relacionan a los bautistas con el resto de la iglesia. La mayoría de la fuente de esta confesión es tomada de otra confesión de fe llamada la Confesión de Westminster de 1646. Y también toma de una declaración de Saboya fechada para el año 1658, es decir, una vez más repito, no pretendían ser novedosos, sino demostrar lo que creemos es lo mismo que ha creído la iglesia. De hecho, estas confesiones de fe son especiales porque mantienen el lenguaje y los conceptos que la iglesia desde los primeros siglos ha mantenido. No sé si el día jueves, cuando hablaron de la iglesia antigua, los primeros siglos, mencionaron el credo niceno. El credo niceno se dio en el año 325 y abordaba el tema de la Santísima Trinidad. Es un credo elaborado por muchísimos pastores y hermanos de aquella época, con mucho cuidado y celo de las Escrituras, hermanos que conocían el griego, el hebreo, podían estudiar a profundidad la Escritura y lograron poner un marco para protegerse de aquellas creencias que no eran bíblicas, porque había gente que con una Biblia en la mano decía que Jesús no es Dios. Pero estos hermanos en el año 325 dijeron: no, la Biblia enseña que Jesús es Dios. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia enseña un solo Dios que subsiste en 3 personas. Note el lenguaje que estoy usando. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, pero subsiste en 3 personas. Y ese lenguaje del credo niceno, ese credo, se ha mantenido a lo largo por parte de la iglesia cristiana, no porque sea la Biblia, porque la Biblia es una sola, sino porque ese credo refleja lo que la iglesia cree sobre Dios. Entonces, si sumamos a ese credo muchos otros, la Confesión de Londres, así como la Confesión de Westminster, mantiene y rescata ese legado de credo de la iglesia para asegurar que creemos lo mismo. La iglesia siempre ha sido trinitaria. Usted sabía eso, ¿verdad? Siempre ha creído que Dios es uno, que subsiste en 3 personas. Por eso es importante mantener una confesión histórica. Y Tom Hicks tiene razón cuando dice entonces que la Confesión de Londres es el fruto de teólogos muy dotados y fieles a lo largo de la historia de la iglesia. No solamente teólogos bautistas, sino los teólogos de toda la iglesia de los siglos que han pasado.
Y eso se recoge y se resume en la Confesión de Londres. Ahora, aunque eso suene muy interesante, sí, tenemos un documento muy bueno que resume la historia y lo que la Iglesia ha creído. Yo sé que hablar de confesionalidad no es algo tan común hoy en día en la Iglesia evangélica, lamentablemente. De hecho, algunas iglesias evangélicas se resisten a la idea de tener una confesión de fe. Dicen algunos hermanos, yo soy solo Biblia. Ya vamos a ver cómo eso es ingenuo y quizás orgulloso. Pero entonces, lo que voy a hacer en este distintivo es mostrar algunos argumentos bíblicos a favor de la confesión de fe. Y posteriormente voy a argumentar que la confesionalidad no va en contra de la sola Escritura. Yo también creo en la sola Escritura. Yo también creo que la Biblia es la única fuente inspirada por Dios, inerrante, infalible, suficiente y autoritativa para la iglesia. Amén. Yo también lo creo. Pero eso no va en contra de la confesionalidad. Y voy a demostrarles por qué. Así que, primero, argumentos bíblicos a favor de las confesiones de fe. Quiero que consideremos seriamente el hecho de que en la propia Biblia hay credos o confesiones de fe, si definimos una confesión de fe como el resumen de lo que yo creo acerca de Dios y de la Biblia, como una declaración resumida sobre mi fe. Eso es una confesión de fe o un credo. Tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 9, que guarda la famosa o el famoso Shema. Lo ha escuchado, ¿verdad? Dice el Señor en Deuteronomio 6, 4 al 9. Puede buscarlo en su Biblia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí está, en el Shema Israel está un credo, una confesión. Jehová el Señor, Jehová uno es. Eso resume y eso sirve, ese resumen teológico, dice el mismo pasaje, sirve para enseñar a otros. Eso es lo que hacemos con una confesión de fe. Resumimos lo que la Biblia dice para enseñar a otros. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Hay pasajes súper interesantes. Vaya conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 5. Si tiene preguntas, por favor, las anota, que el pastor Alexander Lugo las responderá mañana. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 5, dice el Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí está un credo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y sigue argumentando Pablo la historicidad de la resurrección de Jesucristo. De hecho, todo el capítulo 15 es un argumento para hablar sobre la resurrección del Señor como la base del cristianismo. Pero en este momento lo que quiero que usted note es cómo Pablo está aquí sintetizando su credo sobre el Evangelio, sintetizando lo que cree sobre Jesús en sentencias breves
claras y bíblicas, porque es lo que la Biblia enseña. ¿Se da cuenta? Comentando este pasaje, Simón Kistemaker dice, abro comillas, el evangelio que Pablo recibió de Jesús y de los apóstoles se formula aquí como un credo primitivo, usado en las confesiones de fe de la iglesia primitiva, ya ustedes saben lo que es la iglesia primitiva, y en la predicación y enseñanza de la iglesia. De hecho, Lee Strobel escribió un libro que se titula El caso de Cristo. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Por favor, levante su mano. ¿Quién ha leído ese libro? ¿No? Bueno, es un libro que trata, ese caso es bien interesante. Lee Strobel es un periodista que fue ateo. De hecho, hay una película y todo de este asunto, muy interesante, puede verla después. Él era ateo, pero su esposa era cristiana. Y él como periodista hace todo su esfuerzo por demostrarle a su esposa que lo que ella cree no es verdad. Pero en ese proceso de investigación y entrevistas que él hace por demostrarle a su esposa que el evangelio no es verdad, termina el Señor llamándolo y humillándolo a los pies de Cristo. Y entonces el libro se vuelve en una entrevista de un hombre profesional que termina creyendo en el evangelio del Señor Jesús. O sea que él hace muchas entrevistas a médicos, a mucha gente especializada sobre Jesús, la muerte de Jesús, realmente murió, realmente resucitó o nos engañaron. Bueno, todo eso lo invito a leer el libro. Pero en una parte muy específica dice él en su entrevista que 1 Corintios 15 contiene un credo que se remonta a unos pocos años después de la crucifixión de Jesús. O sea, parece que esas palabras que Pablo está repitiendo, él las ha aprendido así como encapsuladas y las transmite a la iglesia. Ojo con esto. No significa que haya una tradición paralela a la Biblia como quiere hacer entender el catolicismo romano. Eso no es verdad, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que primero los apóstoles enseñaron oralmente y luego lo que ellos enseñaron oralmente quedó por escrito. Pero la enseñanza, y pónganse en el zapato de un cristiano del siglo I, que no tenía el Nuevo Testamento, tenía el Antiguo Testamento, pero no el Nuevo. Y póngase que venía el apóstol Pablo acá a Puerto Cabello, se paraba en este púlpito y decía, hermanos, les voy a enseñar lo que recibí del Señor. Entonces usted toma esas palabras, no puede registrarlas, ¿verdad? Pero las trata de memorizarlas, lo que Pablo nos enseñó. Y entonces lo que estamos diciendo es que había algún grupo de verdades que la iglesia podía recordar y que resumían su fe en Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Hay otro pasaje, 1 Timoteo 1:15, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 2 puntos. ¿Cuál es esa palabra fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tom Hicks en su libro dice que esta palabra fiel y otras que son características de Pablo fueron enseñanzas transmitidas de manera oral, que luego quedaron por escritas en la Sagrada Escritura. Y un verso más, Hechos 20:31. Hay una porción de este pasaje donde dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Esto es interesantísimo. El contexto es que Pablo estuvo por más de 3 años enseñando en la iglesia en Éfeso. Dice que enseñaba, recuerdan el pasaje, en una escuela de un tal Tirano. Y después enseñaba en las noches, en las casas de los hermanos, en fin. Estuvo por 3 años con ellos enseñándoles la palabra. Y entonces él aquí se está despidiendo de los hermanos de Éfeso y les dice que deben replicar lo que él hizo con ellos, de enseñar la Biblia, enseñar la palabra de Dios a los demás. Esa es la función de un pastor. Esa es la función de la iglesia. ¿Por qué está llamada una iglesia? Para enseñar la palabra de Dios. Entonces, la pregunta que nos compete ahora, que hay muchas cosas interesantes en Hechos 19, pero ahora lo que nos compete es, ¿a qué se refiere Pablo con todo el consejo de Dios?
¿Acaso él logró enseñar todo el Antiguo Testamento versículo a versículo en 3 años? Eso es bien difícil, ¿no? ¿Cuánto tarda una serie nuestra, domingo a domingo, de un libro, una carta de la Biblia? Es muy difícil que él haya enseñado todo el Antiguo Testamento, palabra a palabra. De hecho, la palabra griega que se utiliza aquí es bulí, que significa el plan divino. Y es la misma palabra que Lucas utilizó en Hechos capítulo 2 cuando dijo que Jesús fue entregado por el determinado bulí de Dios, por el determinado consejo de Dios. O sea, que los judíos de aquella época, cuando entregaron a Jesús y lo crucificaron, no estorbaron el plan de Dios, sino que Dios así lo había determinado. Ese es el bulí, el consejo de Dios, el plan de Dios. Y eso fue lo que enseñó Pablo, el plan de Dios a la iglesia en Éfeso. De hecho, me alegré cuando escuché al pastor leer 2 Timoteo 1:13, porque es lógico pensar que cuando Pablo dice allá en Timoteo que Timoteo retenga la forma de las palabras, ¿no es que dice? Las sanas palabras. O le dice también el depósito. Y le dice, lo que has oído de mí, Timoteo, esto encarga también a otros. O sea que la sana doctrina o las sanas palabras de Dios tiene una forma, tiene una estructura, es un credo. O en términos más académicos, es como una teología sistemática, un cuerpo doctrinal que la iglesia recibe y la iglesia transmite al mundo, resumiendo lo que la Biblia enseña. Conmigo están de acuerdo otros pastores bautistas reformados, por supuesto, no lo estoy inventando yo. Tom Hicks, y hay otro profesor del seminario, un anciano, ahora no recuerdo su nombre, nos dio clase específicamente sobre Hechos 20 y enseñaba eso, analizaba desde el griego cómo esa palabra realmente puede entenderse, que Pablo estaba transmitiendo un cuerpo de verdades a la iglesia en Éfeso. Así que, si hablamos de un resumen exhaustivo de la Escritura, pues precisamente eso es lo que se pretende con una confesión de fe. Sí, debemos enseñar, y de hecho, domingo a domingo enseñamos versículo a versículo de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando hay un discipulado? Decimos, bueno, usted no puede ser bautizado ni miembro de la iglesia hasta que pase de Génesis a Apocalipsis, ¿o yo? Tiene que esperarse. No, ¿verdad que no hacemos eso? Le damos confesión de fe. ¿Qué creemos sobre el Evangelio? ¿Qué creemos sobre Jesús? ¿Qué creemos sobre el pecado? ¿Qué creemos sobre la vida eterna? ¿Qué creemos sobre la resurrección y la gloria? Y eso es una confesión de fe, aunque no esté por escrita ni tenga unos 400 o 600 años. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿y qué fue lo que prometí? ¿Tener una confesión de fe aminora la sola Escritura? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque sola Escritura afirma que la Biblia es la única norma inspirada por Dios, inerrante, infalible, autoritativa y todo suficiente. Es la única en la que no hay error y es la máxima autoridad. Pero sola Escritura nunca ha significado la única autoridad. Sí, nunca sola Escritura significa que la Biblia es la única autoridad. Y pensemos en términos prácticos. Si en una iglesia hay un pacto de membresía, si en una iglesia hay un manual de funciones, si en una iglesia hay una constitución, o si en una iglesia hay una planificación de enseñanza anual, ¿esos documentos son autoritativos o no para la iglesia? Sí lo son. Porque si no fuesen autoritativos, no están todos obligados a seguirlos, ¿verdad? Piense, por ejemplo, en el programa de enseñanza anual. Si eso no tiene autoridad, puede pararse ahí y decir, yo no voy a seguir ese plan. Mejor voy a enseñar otro libro este domingo. Si no, hermano, tenemos una planificación anual que vamos a seguirla. Entonces, aunque no sea la Biblia,
esa planificación anual es autoritativa y en algún sentido debemos seguirla. ¿Me estoy comunicando en lo que quiero decir? Hay autoridades menores, subordinadas y que dependen de la Biblia, pero hay la Biblia, o sea, la iglesia tiene otras autoridades de menor grado, y eso es lo que son las confesiones de fe. Incluso, pongámoslo en términos prácticos, no quiero decir que eso sea lo que en esta iglesia se enseña, pero hay iglesias donde, por ejemplo, las damas no pueden cantar sino con falda, o después del evangelismo hay que hacer un llamado al altar. ¿Usted ha escuchado esas cosas? Bueno, eso es una confesión de fe. Cuando la iglesia dice, después de un evangelismo tienes que hacer el llamado al altar, es porque la iglesia cree eso. Y aunque no haya un documento firmado por toda la iglesia, esos son credos que la iglesia tiene. Es su confesión de fe. Y no puede pararse alguien y decir, yo no estoy de acuerdo con eso. No, porque son las políticas de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Entonces, quiere decir que en algún sentido, y el tiempo se me acabó, ¿verdad? Apenas voy en el primero. Oh, Señor. Todavía me queda. En algún sentido, todas las iglesias son confesionales. Sí. Tienen su confesión, puede ser informal, puede ser propia. Incluso he escuchado a algunos hermanos que redactan, a veces se ve incluso en la página web, en qué creemos, y resumen ahí un parrafito, ¿verdad?, sobre Dios. Bueno, eso es una confesión de fe. La gran diferencia está en elegir una confesión de fe probada con el tiempo, histórica, con relación con otros hermanos en la historia de la iglesia y que haya sido redactada por hombres altamente calificados para resumir la fe cristiana. Y eso fue lo que hicieron los bautistas particulares al adoptar la Confesión de Londres de 1689. El segundo distintivo que quiero compartir brevemente, seré más sucinto aquí, es que los bautistas particulares tenían una comprensión sobre la ley de Dios. Y aunque esto nos une, yo también soy bautista, ¿verdad? Nos une con los otros reformados, puede que nos distancie de algunas iglesias en la actualidad, especialmente desde el siglo XIX y el siglo XX. El tema de la ley de Dios ha sido muy debatido, lamentablemente, pero la iglesia no siempre hizo ese debate. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si los cristianos estamos obligados a seguir los 10 mandamientos? Dirá usted sí, o mejor no, algunos. No adulterarás, sí, pero los otros no. Esa es una buena pregunta. Como cristianos, como evangélicos, ¿estamos obligados o no a obedecer los 10 mandamientos? Si no es así, bueno, sabemos que no estamos bajo la ley, ¿verdad? Estamos bajo la gracia. No estamos en los tiempos de Moisés. Pero entonces, ¿por qué Pablo en Romanos 7 dice que a la verdad la ley es justa, buena y santa? ¿Y por qué Pablo dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente? ¿Han leído ese pasaje? 1 de Timoteo 1:8. ¿Cuál es ese uso legítimo de la ley? Porque Pablo dice que es buena si uno la usa legítimamente. Bueno, según Lewis Sperry Chafer, la ley no se aplica como una regla de conducta en el Nuevo Testamento. Y Charles Riley, no Charles Riley que escribe el libro de la santidad que hemos leído y que es bueno, otro Charles se escribe Riley. Él dice que la ley mosaica finalizó con la venida del Señor Jesucristo y está ampliamente convencido de eso, como muchas otras personas. Pero algo muy distinto es lo que se observa en la Confesión de Londres de 1689, especialmente en el párrafo 19. ¿Qué es lo que enseñan los bautistas particulares sobre la ley de Dios? Bueno, en este capítulo se enseñan unas distinciones en la ley. Note bien la palabra que estoy utilizando, no una división, porque la ley de Dios es una sola, pero sí unas distinciones que nos ayudan a darnos cuenta qué cosas ya no se deben seguir, pero qué cosas sí, porque hay cosas que sí, porque Pablo dijo que sí. Entonces estas distinciones nos ayudan a ubicarnos, para no ser judaizantes, pero para ser buenos cristianos. En los párrafos 1 y 2 se enseña entonces que
Hay leyes que están vigentes y hay leyes que no están vigentes. Por ejemplo, comenzando desde el huerto del Edén, se sabe que Adán recibió la ley de no comer de cierto árbol, ¿verdad? Usted sabe la historia. Pero también la confesión dice que Adán recibió la ley moral. Y luego va a decir esa ley moral de Adán es la que se va a escribir posteriormente en las tablas de la ley en Éxodo 20. Y luego Romanos capítulo 2, versículos 12 al 15, nos enseña que esa ley es la que está escrita en la conciencia de todos los seres humanos. Entonces hay una ley moral y hay una ley particular que recibió Adán sobre el árbol. Pero así como Adán recibió una ley moral y otra ley diferente, así Israel recibió una ley moral y otras leyes añadidas. Sobre esas leyes añadidas es la que no estamos obligados a seguir. Así como las condiciones del huerto ya no existen para uno decir, no tengo que preocuparme por comer del árbol, ¿verdad? ¿Dónde estará ese árbol? No, esas condiciones ya no están. Así también las condiciones de Israel ya no están. Israel cayó, se fue deportado, ya no es la nación de Dios. O sea que pretender seguir todas las leyes del Antiguo Testamento es tan equivocado como pretender no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas leyes de Israel que no debemos seguir? Las leyes ceremoniales, asuntos de los sacrificios, días de fiesta. Todas esas cosas apuntaban al Señor Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así que cuando Cristo vino, ya no es necesario hacer ningún tipo de sacrificio ni de fiesta, porque Él es el Cordero, Él es el sacerdote, Él es el profeta, Él es el Rey de la iglesia. Ya no es necesario, lea la epístola a los Hebreos, volver a hacer esas prácticas. ¿Y qué diremos de las leyes judiciales? ¿Usted ha leído el Antiguo Testamento, esa parte donde habla de bueyes acorneadores? ¿O de asuntos de territorios, de límites, de la ley del talión? Usted dirá, ¿eso debemos seguirlo? No, porque fueron dados a Israel como una teocracia, pero Israel perdió su privilegio en el año 586, cuando fueron deportados los del sur hacia Babilonia. Por eso es que los judíos no pudieron apedrear a la mujer de Juan 8. Porque usted dice, ¿por qué la trajeron a Jesús y le dijeron, Señor, la sorprendimos en adulterio, la ley dice que hay que apedrearla, apedrearla? ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Por qué no mataron a Jesús, sino que tuvieron que ir a donde Pilato, que era el gobernador romano, para que pudiera legítimamente tener la muerte de Jesús? Porque Israel ya no era la nación de Dios en un sentido teocrático de todas estas leyes. Si Jesús era un hereje, como ellos decían, podían matarlo sin necesidad de ir a Pilato. Pero ellos estaban sujetos al imperio romano, ya no eran la nación de Dios. Y mucho menos nosotros debemos seguir esas leyes judiciales. Pero, aquí viene un gran pero, la ley moral sí sigue vigente. La ley moral es la que está en los 10 mandamientos de Éxodo 20 y es la que se resume en Mateo 22, 36 al 40. ¿Lo recuerdan? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice, en estos mandamientos se resume la ley y los profetas. O sea que los 10 mandamientos de alguna manera pueden clasificarse como los que son relacionados verticalmente con Dios, los primeros 4 mandamientos, y los otros 6 mandamientos en una relación horizontal con mi prójimo. Ambos tienen relación, pero lo que estoy diciendo es que los 10 mandamientos siguen diciéndonos que es pecado y que no. ¿No me cree? Bueno, posteriormente puede leer Romanos 13, versículos 8 al 10. ¿Cómo Pablo está afincándose sobre la ley moral? Santiago, capítulo 2, versículos 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Estos y muchos otros pasajes
nos enseñan que el Nuevo Testamento no tiene otro código de ética, que adulterar es igualmente malo para el cristiano que está bajo el nuevo pacto en Cristo y por gracia, tanto como era para el judío en el Antiguo Testamento. Sigue siendo pecado robar, sigue siendo pecado mentir, codiciar, tener dioses ajenos, tomar el nombre de Dios en vano, y llego, por supuesto, al más polémico de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y sigue el pasaje, ¿no? Si lo que yo estoy diciendo es verdad, el cuarto mandamiento sigue vigente para la iglesia hoy. Es como extraño, ¿verdad? Bueno, los bautistas creían eso. Los bautistas particulares creían eso. Evidentemente, no estamos siguiendo el judaísmo, no somos judaizantes, no guardamos el sábado, sino que en las confesiones de fe, no solamente la bautista, sino también la de Westminster, se habla del día del Señor, del domingo, como un día en el cual se debe adorar a Dios y se debe reposar también. Hay algunos elementos de adoración pública, como el venir a la iglesia, el no dejar de congregarse, como dice Hebreos, y hay algunos elementos privados, como leer la palabra, orar, meditar en familia, en la casa, el domingo en la tarde. ¿Cuántos padres responsables hacen eso con su familia? Está difícil de conseguir hoy, ¿verdad? Gloria al Señor. Si en nuestras familias, los domingos, todo el día meditamos en el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Meditar en la liberación que Cristo nos trajo del pecado. Somos libres del pecado y la maldad. ¿Eso no es lo que cantábamos hace unos minutos? Bueno, eso es lo que celebramos. Que Cristo Jesús, Dios hecho hombre, resucitó de los muertos como una señal de que Él es el Mesías aprobado por Dios para salvar. Y de que por su muerte y resurrección yo tengo vida. Y por eso celebro el domingo que Él resucitó. Porque su muerte, su vida, su ascensión son para mí la vida eterna con Él. Por la fe. Eso es lo que creían los bautistas. O sea que el nuevo pacto no cancela la ley moral. De hecho, Jeremías 31 dice que Dios pondrá su ley en el corazón y hará que andemos. Eso no es lo que dice Jeremías 31 y no es lo que dice Hebreos 8 posteriormente. El nuevo pacto, el pacto de Cristo, en el pacto en el que estamos la iglesia, usted y yo, si usted ha creído que Jesucristo es el Señor, ese pacto no invalida la ley moral, al contrario, la establece y nos capacita para obedecerla. Y ahora lo hacemos no buscando la salvación, porque la salvación es por gracia. Ahora es una fe que obra por amor, como dice Pablo en Gálatas 5. Una fe que obra por amor, por gratitud. Y eso, mi hermano, es lo que creían los bautistas. Así que tomemos una pausa aquí para que podamos pensar en estos distintivos, y cuando volvamos hablaré sobre la teología del pacto, también sobre la alta estima de la iglesia y posteriormente el principio regulador de la adoración. 10 minutos, ¿verdad? Y volvemos.